Fisión. La fisión espontánea ha sido definida como un proceso en donde existe un núcleo padre, el cual se rompe en dos núcleos hijos de masas aproximadamente iguales. Esto sin ninguna acción externa, sino que de manera espontánea. La fórmula de masa empírica predice que la liberación de energía es máxima cuando los dos fragmentos tienen masas exactamente iguales. Sin embargo, esto es muy poco probable porque las masas es muy poco probable que sean exactamente iguales. Esto lo vemos en la figura 2.6, la cual es esta gráfica que vemos acá con dos curvas. Esto es para el resultado del isótopo 254 Fm, que es el elemento fermión. Estos resultados se encuentran similares para fisión por neutrones de baja energía, pero para la fisión por partícula muy energética, las masas están más cerca de ser iguales. Este es el comportamiento que se esperaría en dado caso el origen fuera la estructura de cáscara de los núcleos. En los puntos de la figura 2.6 se sitúa en una curva suave, pero en algunos núcleos suele haber irregularidades. Estas irregularidades se deben a la estructura de la cáscara nuclear. La curva de energía de enlace muestra que la fisión espontánea es energéticamente posible para núcleos con A, donde A es el número de masa mayor a 100. Un ejemplo de esto es el uranio. El uranio en este caso tiene el número de masa de 238, lo cual obviamente es mayor a 100. Y luego esto se convierte en, como vemos acá, dos elementos, de cada dos elementos. Uno de ellos es el La, el cual es el lantiano, y otro es el Br, que es el bromo. Esto ilustra la naturaleza asimétrica de los fragmentos de fisión. Este tiene una liberación de energía de unos 154 milielectronvolts que se lleva como energía de cinética de los productos de fisión. Los núcleos pesados son ricos en neutrones y por lo tanto producen necesariamente productos de desintegración ricos en neutrones, incluyendo neutrones libres. Los productos de fisión suelen estar alejados de la línea de estabilidad, donde la línea de estabilidad es beta y decaería por una serie de pasos. Así mismo decaería el lantiano, decae hasta el beta más estable, que en su caso sería el elemento Nd, que es el neodimio. Esto por medio de 3 etapas. Con esto se liberan otros 8.5 milielectronvolts de energía, que en este caso es transportado por los electrones y neutrinos emitidos en la desintegración de beta. Aunque la probabilidad de fisión aumenta con el aumento de A, sigue siendo un proceso muy poco probable y muy raro de ver experimentalmente. Por ejemplo, el uranio en su tasa de transición para la fisión espontánea es de aproximadamente 3 por 10 a la menos 24, 1 partido segundos, en comparación con aproximadamente 5 por 10 a la menos 18, 1 partido segundos para la desintegración de alfa. Sabemos que alfa es una fracción de ramificación de 6 por 10 a la menos 7. Incluso para los casos más pesados de el 254 de fermio, que se muestra en la figura 2.16, la fracción de ramificación es del 0.06% y comparado con la
fracción de ramificación del 99.94% para la desintegración del alfa. La emisión espontánea solo se vuelve dominante en elementos muy pesados, elementos con el A mayor o igual a 270, donde A, recordemos que habíamos dicho que es el número de masa. Esto se puede mostrar también a continuación. También podemos ver que estos cambios determinan si el núcleo es estable frente a la fisión espontánea. Y para un volumen fijo, podemos parametrizar la deformación mediante los ejes semimayores y semimenores del elipsoide A y B de la figura 2.17. Esta es una posible parametrización que preserva el volumen y es lo que vemos en la ecuación 2.83, donde vemos que A, que habíamos dicho que es el semieje mayor, es igual a R por 1 más epsilon, y B, que es el semieje menor, es R partido la raíz de 1 más E. Entonces, aquí podemos ver la figura 2.17, donde E es el parámetro más pequeño, entonces B es el volumen, y vemos que es 4 partido 3 por pi por R al cubo, o es lo mismo que decir 4 partido 3 por pi por A y B al cuadrado. La ecuación 2.84 muestra esto. Para encontrar la nueva superficie y los términos de Coulomb, tenemos que encontrar la expresión de la superficie del elipsoide en términos de A y B. Para poder expandir necesitamos una serie en potencias de epsilon. El álgebra nos da como resultados, como podemos ver, la ecuación 2.85a y 2.85b, donde tenemos E sub S y E sub C, que como podemos ver dependen de A y de epsilon, y también del número de masa y de Z, que habíamos dicho que, bueno, Z en este caso es el número atómico. Por lo tanto, la energía total es la que vemos en la ecuación 2.86, que la podemos ver ahí, que igual en este caso hacemos uso de la fórmula de masa semiempírica. Si la energía total es menor a cero, entonces la deformación es energéticamente favorable para la fisión que pueda ocurrir. De la 2.86 podemos obtener la 2.87, la cual si el número atómico al cuadrado, elevado al cuadrado, dividido por A es mayor o igual a 2A sub S dividido A sub C, entonces es aproximadamente igual a 49, como lo vemos en el 2.87. Cuando hacemos donde hemos utilizado los valores experimentados para los coeficientes de A sub S y A sub C, dados en la ecuación 2.57, las desigualdades se satisfacen para los núcleos con Z mayor a 116 y A mayor o igual a 270. Entonces, la fisión espontánea es un problema
de barrera potencial y se muestra en la figura 2.18 que podemos ver acá, que es una curva. Bueno, son dos curvas. Entonces, la línea sólida corresponde a la forma del potencial en el núcleo padre, que vemos que es la línea que se forma ahí. Y esta determina la probabilidad de fisión espontánea y la energía de activación mostrada en la figura 2.18 determina la probabilidad también de la fisión espontánea. Para fisión, el núcleo podría en principio atravesar la barrera, pero los fragmentos son muy grandes y la probabilidad de que esto ocurra es muy pequeña. Entonces, para los núcleos pesados, la energía de activación es de unos 6 milielectronvolts, pero desaparecen para los núcleos muy pesados. Para estos núcleos, la forma del potencial se corresponde más con la línea de puntos y la mínima deformación induce la fisión. Otra posibilidad de fisión es suministrar la energía necesaria para superar la barrera mediante un flujo de neutrones. Esto debido a la ausencia de una fuerza de Coulomb. Un neutrón puede acercarse muy cerca del núcleo y ser capturado por la fuerza de atracción nuclear. El padre núcleo puede entonces ser excitado a un estado superior. Por lo tanto, se puede dividir. Este proceso es un ejemplo de la fisión inducida porque en esto hay una acción externa que lo está afectando, la captura de neutrones por un núcleo con un número impar de neutrones y libera no solo una energía de enlace, sino también una energía de emparejamiento. En esta pequeña contribución adicional supone una diferencia crucial en las propiedades de la fisión nuclear. Por ejemplo, podemos hablar sobre los neutrinos de muy baja energía. Pueden inducir la fisión en el uranio, mientras que solo los neutrones de mayor energía inducen la fisión en el uranio. Esto se debe a que el uranio es un núcleo impar, es un núcleo par e impar, y el uranio de 238 que vemos acá es un par-par. Entonces, como dijimos, el uranio 235 es par-impar y el 238 es par-par. Por lo tanto, el estado básico del uranio 235 estará más alto, entonces por lo tanto es menos ligado en el pozo de potencial de sus fragmentos que el del uranio 238. Por lo tanto, para inducir la fisión se necesita una menor energía para el 235 que para el par del 238 del uranio. En principio, la fisión puede ser inducida en el 235 del uranio, utilizando incluso neutrones de energía cero. Esto solo lo consideramos cuantitativamente como sigue. La captura de un neutrón por el 235U cambia un núcleo par-impar a un núcleo par-par. En este caso sería 236U, que sería más fuertemente ligado y liberaría energía de enlace del último. Y la energía cinética del neutrón incidente es irrelevante. Incluso los neutrones de energía cero pueden inducir la fisión.
en el 235. Por el contrario, la captura de neutrones en el 238U lo cambia de un núcleo par a par, es decir, cambia el núcleo fuertemente ligado a uno menos ligado. Entonces la energía liberada o la energía de enlace, si lo queremos llamar así, del último neutrón es uno de 4.8 milielectronvolts en el 239U y es inferior a los 6.5 milielectronvolts necesarios para la fisión. Por esta razón, para la fisión se necesitan neutrones rápidos con una energía de al menos la diferencia entre estas dos energías. Para fisión del 238U. Pues gracias por oír esta presentación de fisión y espero que se haya entendido.